porque además Andrés Camaño lleva 2 días con el corazón arrugado por lo que está pasando con esta especie en vía de extinción. Sí, ya habíamos hecho en alguna zona del país también una noticia referente a esto, pero siempre va a ser importante hablar de lo que está sucediendo con estos animales, Andrés, porque además no hay autoridades que respondan qué se puede hacer frente al acecho por lado y lado que están acabando y poniendo en peligro la vida de esta especie. Sí, entonces, pues cuéntenos, Andrés, cuáles son los detalles de esta historia, que no es menor, porque además termina involucrando a empresas dedicadas a la explotación petrolera, pero también a municipios que olímpicamente están echando el popó en el agua donde viven los manatíes. Efectivamente, Juan Pablo, no lo ha podido decir usted mejor. Tras años de transformación de los ecosistemas, de todo el Magdalena Medio, las especies han tenido una reducción de hábitat. Y pues básicamente lo que han tenido que hacer estas especies es migrar de un lado a otro. Y ya en estos instantes vamos a tomar como punto de referencia a lo que es Barrancabermeja, donde pues antes tenían, digamos, más espacio, hablando específicamente del manatí antillano, y ese espacio se ha venido reduciendo. Pero mejor que nos los explique nuestro invitado, el director ejecutivo de Cabildo Verde. Él es James Murillo, quien ha hecho muchas investigaciones al respecto. James, gracias por estar aquí en Sigue la W, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme, muy buenas tardes para todos, gracias. Bien, James, explíquenos un poquito qué es lo que está pasando específicamente en Barrancabermeja y si puede un poquito más en todo el Magdalena Medio con estas especies, el manatí antillano por un lado y también las otras especies que también hablamos de jaguares, también hablamos de peces que se han visto afectados por esta problemática. Bueno, en principio tenemos que referirnos a que a la especie, el manatí antillano es un mamífero acuático herbívoro que requiere de unos espacios naturales en muy buenas condiciones para que garanticen su supervivencia. El manatí tiene una distribución biológica muy amplia y hablando de Magdalena Medio, pues no solamente Barrancabermeja tiene esta bondad de contar con espacios naturales donde el manatí pueda desarrollarse o donde se ha venido desarrollando con anterioridad. Municipios como Puerto Parra, Cimitarra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, gran parte de Yondó, del sur del Cesar, del sur de Bolívar, perdón, tienen estas condiciones. Es un animal que requiere de espacios naturales bien conservados y se vuelve un indicador de las condiciones precisamente de la calidad de estos ecosistemas. Hay una distribución bien interesante de la especie, aunque poco estudiada, pero bien interesante de revisar. Bien, también tenemos otra invitada, ella es una bióloga quien básicamente le ha hecho un perfil o le ha hecho un seguimiento de cerca al manatí antillano. Gracias por estar con nosotros, ella es Catherine Arévalo, gracias por estar aquí en Sigue la W, bienvenida. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Bióloga, yo quisiera preguntarle específicamente por el manatí antillano, ¿qué repercusiones, además de la muerte, o cuáles son las que van antes de la muerte, puede tener que el manatí antillano se vea reducido en el hábitat? Bueno, el daño que nosotros estamos generando desde diferentes fuentes y no solamente desde una en la reducción de su hábitat hace que las poblaciones, aparte de disminuir, también empiecen a cambiar su distribución y se vean cada vez más confinados a espacios pequeños. Es un animal del que en su biología en estado silvestre para ecosistemas como los del Magdalena Medio o los de muchos de nuestros ecosistemas dulceacuícolas no conocemos muy bien, pero sí sabemos que podemos tener repercusiones también en su comportamiento, en su ecología, en su interacción con el ecosistema, que puede también afectar esos múltiples beneficios que la especie nos está dando a nosotros como humanos y a las demás especies que habitan en los ecosistemas donde ellos viven. Tenemos, bióloga Catherine Arévalo, de cuál es la especificidad del hábitat de estos manatíes, porque de pronto habrá quienes digan, no, es que ellos no son de ahí, precisamente por eso se llama manatí antillano, y si están enfermando y si no están pudiendo vivir en esa zona, es porque nunca tuvieron que estar allí. Todo lo contrario, es una especie que lleva mucho tiempo más que nosotros viviendo en nuestros ecosistemas
Ellos son unos animales muy longevos, pueden vivir hasta 60 años y habitan no solamente en las ciénagas, también necesitan los caños, necesitan los ríos y las quebradas. Es decir, toda la heterogeneidad de los ecosistemas de un humedal, ¿no? De las diferentes partes de un humedal, porque en cada lugar ellos hacen ciertos comportamientos a lo largo de su ciclo de vida. En las ciénagas tienden a ser zonas más tranquilas, donde pueden tener sus crías, donde consiguen alimento y pueden descansar. Los caños y los ríos les sirven para desplazarse a otros humedales, a otros complejos cenagosos y asimismo tener interconexión entre otras cuencas, que es una parte también muy importante a nivel de conectividad, no solamente hídrica, sino también para la parte genética de estos animales en donde puedan moverse y tener intercambio genético con otras poblaciones. James Murillo. Entonces, en realidad están haciendo uso de todas las partes de un humedal y recordemos que para un humedal no solamente es necesaria el agua, también necesitamos los bosques y los bajos inundables que conforman todo lo que es el sistema de humedales, no solamente del Magdalena Medio, en todos los hábitats donde ellos están. Bueno, pues vuelvo con James Murillo, porque quiero entonces ir más allá y sobre todo que empecemos a hablar de las fuentes contaminantes. Empecemos a disgregar una a una. ¿Quiénes son los que contaminan? ¿De qué manera? Y sobre todo, uno como habitante de la zona o vecino del lugar, ¿cómo percibe eso? Porque el manatí lo tiene que vivir, él está bajo el agua, pero uno como habitante, ¿cómo lo ve? Ok, partamos de que en los humedales, en las ciénegas, confluye todas las cuencas. O sea, la cuenca de la quebrada La Gómez confluye, todas sus aguas llegan a la ciénega de Paredes. O sea, todo lo que sucede en esas 76.000 hectáreas que conforman toda la cuenca que abastece la ciénega de Paredes, confluye en la ciénega de Paredes. ¿Quién está afectando al final la ciénega de Paredes? Pues todos los que vivimos en ese espacio territorial. Los factores que hoy por hoy ponen en amenaza el manatí es la pérdida de su hábitat por diferentes condiciones. Partamos de lo siguiente. El manatí antillano fue puesto en una condición de crítica, una especie amenazada, por su consumo, por su cacería. Hoy por hoy son los mismos pescadores en la misma comunidad, gracias a los esfuerzos de las organizaciones ambientales, de las corporaciones autónomas, del ministerio, de todo lo que llevamos muchísimos años trabajando en el tema, pero en realidad se conserva porque el pescador y quien convive con ese manatí decidieron dejar de comérselo. Y hoy la amenaza del manatí no es que se lo coman, no es el individuo, es la pérdida del hábitat. ¿Por qué se pierde el hábitat? Primero, por las acciones antrópicas en la cuenca, que contaminan el agua con residuos de las ciudades porque no tienen una PETAR, porque no tienen un sistema de tratamiento de aguas residuales, contaminan el agua el sector productivo que echa de manera discriminada abonos, fertilizantes, productos químicos, todo esto, contaminan el agua los grandes proyectos de infraestructura, contaminan el agua la creciente demanda del recurso para acciones, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de extracción de palma africana. Es un proceso continuo de contaminación. O sea, el problema para el manatí y el deterioro de su ecosistema no es un solo factor, sino que confluyen varios factores. Entonces tenemos contaminación de agua, pérdida del hábitat por desecamiento, por sedimentación. Tenemos la sobrepesca, la pesca con trasmayo, tenemos la presencia de búfalos, tenemos el deterioro de la cuenca hidrográfica, la siembra de palma africana, la siembra de arroz, la siembra de pasto para ganadería. Todo es un cóctel negativo que está convirtiendo los humedales en espacios no viables para la supervivencia del manatí. Entonces, por eso y para aunar todas estas problemáticas que ya bien nos explica James Murillo, el director del Ejecutivo del Cabildo Verde, vamos a hablar ahora con el profesional especializado de la Corporación Autónoma Regional Seccional Santander. Él es Rodolfo Sánchez Ruiz. Ingeniero, gracias por estar aquí en Sigue la W. Gracias por la invitación y buenas tardes. Bien, ingeniero, quisiera preguntarle muy puntualmente, ¿qué se está haciendo desde la corporación para quitar de solamente la letra todas las leyes que ya existen y comenzar a ponerlas en práctica, que realmente todas esas leyes lleguen a donde tienen que llegar y esta reducción de hábitat no se dé? Bueno, muchas gracias por la invitación. Así como decía nuestra compañera Katherine y nuestro compañero James,
digamos, desde la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, en el marco del Plan de Acción CAS 4.0, Mejor Conectados Ambientalmente, hoy liderado por el ingeniero Elcivia Costa Sánchez, se vienen haciendo una serie de trabajos muy direccionados a los humedales del Magdalena Medio Santanderiano, porque también es importante mencionar que, digamos, esta especie tan importante y especial y digamos, para la protección y la conservación de los recursos naturales, está ubicada en todos los humedales, aproximadamente en 69 ciénagas del humedales del Magdalena Medio Santanderiano, para hablar el área en Santander. ¿Eso qué significa? Que nosotros en estos momentos entramos con varios instrumentos de control y manejo que son fundamentales para la protección y la conservación. Hoy estamos direccionando los esfuerzos de manera articulada con las empresas, con el sector privado, con la academia, direccionado en qué? En los instrumentos que son importantes. El primero es hablar que en esa zona tenemos unos documentos PONCA, que es el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, y estamos entrando sobre todo en la Ciénaga de Paredes, en la Ciénaga de Paredes y Colorado, con un trabajo con la Agencia Nacional de Tierras, porque desafortunadamente, hay que decirlo, en esos cuerpos de agua hoy en día esto es propiedad privada. Por eso nosotros en estos momentos ese trabajo que estamos buscando es, ya definimos el cauce permanente de las 3 cuerpos de aguas que le nombré anteriormente, definimos una faja paralela y estamos hallando la ronda hídrica para que sea una decisión judicial que defina eso como de utilidad pública, o sea, que no tenga propiedad privada, sino de utilidad pública. Con esas acciones estamos trabajando de manera articulada. Igualmente, es importante mirar, lo han manifestado, el tema de los vertimientos. Nosotros en estos momentos estamos realizando el plan de ordenamiento del recurso hídrico de un humedal que es muy importante en Barranca Bermeja, que es el humedal San Silvestre. Sobre el humedal San Silvestre, es recordar que desde el año 2004 se declaró como un área protegida y que el año 2020, mediante acuerdo 045 del año 2022, el acuerdo 045 del año 2022, se adoptó por medio del Consejo Directivo del Plan de Manejo Ambiental del humedal San Silvestre. Y adicionalmente le estamos realizando el plan de ordenamiento del recurso hídrico. ¿Qué es el plan de ordenamiento del recurso hídrico? Para tener el control y el seguimiento total sobre las aguas residuales que están siendo descargadas independientemente por los usuarios, por los municipios. Igualmente estamos trabajando de manera conjunta, hoy es importante mencionarlo, con un proyecto grande denominado Lazos de Agua con Ecopetrol, con Magdalena, con Corantioquia, con CAS, y que afortunadamente hoy, bueno, estamos trabajando con Cabildos Verdes, que es la ESAL, que va a trabajar apoyándonos, haciendo ese ejercicio. Ese proyecto Lazos de Agua va direccionado a 5 lazos azules, lazos verdes, lazos rosados, lazos amarillos y lazos naranjas. Y en el tema del lazo naranja va a ser un trabajo muy fuerte sobre el tema de 2 especies que sabemos, que conocemos la importancia de proteger y conservar, que es el manatí antillano y la tortuga de río. Muy bien, ingeniero, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Sigue la W, al igual que al director ejecutivo de Cabildo Verde, James Murillo, la profesional, pues a la coordinadora ambiental seccional de la ANDI y bióloga Catherine Arévalo. Y bueno, Juan Pablo, ahí están las respuestas. Desde la CAR, dice el ingeniero, se está trabajando, sin embargo, quedan algunas dudas que seguramente les continuaremos dando seguimiento aquí en el programa Sigue la W. Así es, no, es que usted tiene que convertirse ahora en el corresponsal manatí, Andrés, para acompañar este proceso, porque no podemos quedarnos con los anuncios, sino que tenemos que ver que hacer el seguimiento para que estos de verdad se concreten, porque es que de anuncios estamos aburridos en Colombia. Estamos llenos de esos anuncios y de promesas.